¿Qué me cuentan? Yo soy su queridísimo T-Ray y sean bienvenidos a ZZZ, o como su nombre original lo indica, Zenless Zone Zero. Sé que lo van a preguntar, Train, ¿qué haces jugando Zenless Zone Zero? ¿Qué puedo decirlo? Fui débil. Y además ciertas waifus ya están jugando de ese juego. Directamente. Y ¿tengo motivos para negarme? No. Así que simplemente ustedes disfruten el gameplay, el evidencia que trae fue demasiado débil. Ay, maldito sea que soy demasiado débil con las mujeres directamente. Pero le puedo negar algo a VTuber, no. Sí, es algo curioso que yo esté hablando de VTuber. Hasta yo no me lo creo. O sea, hace unos años y meses estaba igual que bro diciendo que ni siquiera mi patada caería en eso de las trampas de VTuber. Literalmente conozco un grupo de VTubers que al final termina literalmente siendo uno de los primeros en que cae. A lo que solo puedo decir, fuck damage. O sea, Train del pasado, ¿cómo puedes cargarlas así de grande? En fin, bueno, ahora que nos tocan. Tristemente tengo que esperar porque, como pueden ver, hay que cargar los drivers y las cosas de su vida. Pero bueno, en lo que va cargando y subiendo les pongo en contexto de qué son ceros para los perdidos, que seguro más de uno tendrá algo de curiosidad por saber en qué se enfoca esta nueva IP de MiHoYo o HoYoverse. Una forma de describir Zenless Zone Zero sería que el juego intenta hacer como una combinación entre Honkai Impact y un poco de Honkai Star Rail. O sea, la idea es más o menos un juego frenético donde manejas un total de 3 personajes y vas intercambiando entre los 3. O sea, tienes un personaje, realizas un ataque que se puede combinar en cadena, cambias a otro personaje y así sucesivamente vas repitiendo la misma acción. Como el juego solamente se centra en los personajes que tú manejas, o sea, fuera de los personajes principales, digamos que son, por así decirlo, meras fichas de adorno. Pocas palabras, aquí da igual cuál personaje escojas. Si escoges un masculino o femenino, no importa. Ninguno de los dos tiene importancia en el lore del juego. La única importancia que tendría es que en algunas escenas cambiarían los diálogos o cosas. Los personajes intentarían improvisar para mantener escondido más o menos lo que hacen. Porque digamos que en ZZZ o Zenless Zone Zero, digamos que gran parte de los personajes que nosotros jugamos son personas que se dedican a hacer cosas ilegales. Y como nosotros, digamos, estamos metidos en el meollo del asunto, digamos que somos, por así decirlo, sus guías y los que le guiamos. O sea, a nosotros nos pagan originalmente por ayudar a contrabandistas a hacer su trabajo. Ay, qué cosas te estoy diciendo yo, literalmente. O sea, estamos ayudando a que la gente haga cosas malas o que directamente, supuestamente hagan cosas buenas, pero a final de cuentas nos pagan por hacerlo. Así que así de claro está la cosa. Como esta obviamente es la versión 1.0 y la versión de estreno de versión, digamos que aplicarían las mismas reglas que suelen aplicar siempre HoYoverse con el estreno de estos juegos. Por ejemplo, en el caso de Genshin Impact, las versiones de aniversario siempre son en agosto directamente. O sea que la versión, por así decirlo, 5.0 empezará en agosto. Y hay un live stream de la 4.8 este mes. O sea, de aquí a finales de agosto, digamos que
va a durar la versión 4.8 antes de pasarse a la 5.0. Mientras tanto, por otra parte, en Honkai Star Race van en la versión 2.3. Teniendo en cuenta de que con la versión 2.3 ya cerrado el arco de Colonipena o Penacony, significa que la versión siguiente, la versión 1.4, 2.4, 2.5 y 2.6 sería para hacer exacto versiones de relleno hasta pasarnos a la próxima versión, a la versión 3.0, pero la versión 3.0 sería el año que viene, como mínimo para febrero, porque ese es así como iría, por así decirlo, el caso de Honkai Star Rail. Para el caso obviamente de Zenless Zone Zero, asumiendo que siga la misma lógica de Genshin Impact, la cantidad de meses que durará como mínimo esta versión, asumiendo que se ha estrenado este mes el día 3, porque sí, estamos en 3 todavía, pero para algunos países serían ya 4, por ejemplo, en Japón ya es 4 y en otros países ya son ahorita son las 12:56 de la noche. En otros países ya puede que varíe la hora, por ejemplo, por así decirlo, para ser honesto, en España ya serían las 6 de la mañana, para ser preciso, y en otras horas sería ya una hora diferente. O sea, dependiendo del país o el lugar, las horas serían diferentes. Pero entonces, ¿qué tiene de importante mencionar esto de las horas? Porque como ha salido entre el día 3 y 4, digamos que este mes termina con 31 días, mínimo la versión 1.0 duraría por lo menos unos 30 días a lo mucho. O sea, la primera versión duraría una gran cantidad de días directamente, pero o sea, la primera versión se cobraría todo el mes de julio y parte del mes de agosto como mínimo. O sea, tendríamos ya de aquí a finales de lo que viene siendo julio, ya lo que viene siendo el primer mes. Por otro lado, hay otro detalle que hay que agregar. Como forma generosa para decir que, por ejemplo, la estrella de Zenless Zone Zero ha empezado potente, digamos que la primera versión, o sea, esta que acaba de empezar, tendría más o menos lo equivalente a dos cosas. Lo primero es que planean dar 100 tiradas de las dos tiradas, tanto de el promocional como del permanente, y los típicos cupones, cosas así para ir consiguiendo personajes. Obviamente recuerden que como el juego está recién estrenado, no va a haber tantos personajes, y asumiendo la lógica de Hoyoverse, siempre habrán dos personajes en dos primeras partes. O sea, en esta primera parte va a haber un personaje y ya alrededor de la segunda mitad van a meter a otro. ¿Por qué utilizan este método? Porque se les sale rentable. Porque si por ejemplo en la primera parte te estrenan el juego y la segunda mitad meten a otro personaje, tendrías dos personajes 5 estrellas en la primera mitad para atraer público. Esto mismo lo hicieron cuando se estrenó Honkai Star Rail, que la primera parte salió una cantidad de personajes y antes de que se terminara la primera versión pusieron un último personaje 5 estrellas. O sea, como este juego está recién empezado, digamos que el contenido estaría más o menos capado hasta el progreso que puedas hacer. O sea, habría cierto progreso que podría solamente ser en la versión 1.0 y claro, eventos relacionados a esta misma versión. Mientras tanto, por el otro lado, en la versión que vendría la 1.1,
1 ya se estarían haciendo betas más o menos de cara a que ya salió el juego. O sea, como el juego ya salió, seguro ya habrá gente que estará intentando hacer beta tester de la versión 1.1 para adelantar personajes, builds, combinaciones y combos respectivos. Y vos directamente. Aprovechando que estoy hablando de Zenless Zero, voy a hablar un poquito de las otras IPs. Estoy hablando bastante porque para que no se coma la pantalla de carga. Además, como saben, yo estoy grabando originalmente desde mi móvil, ¿no? Tenía originalmente un plan diferente. O sea, mi idea original era grabarlo desde el PC, ya que originalmente Hoyoverse había confirmado que iban a tirar una aplicación llamada HoYoLAD, que esto servía originalmente para poder jugar el juego en una versión de PC. Pero todo lo bueno tiene su lado malo. El problema de ese lado bueno es los requerimientos que pide. Y es que, por ejemplo, cuando tú te compras un PC o tienes un PC moderno, pero no tienes drivers como Nvidia y cosas así por el estilo, da de nada menos que sirve originalmente gente descargarte una cosa por internet. Y al punto que yo quiero llegar en claro es que, por ejemplo, mi PC es potente. Mi PC es potente y es nueva, y también mi laptop. Pero entonces el problema es que muchas compañías optan por hacer juegos que incluyen la tarjeta gráfica Nvidia, cosa que muchas computadoras no tienen por defecto tarjeta gráfica Nvidia, y esto te obliga a ti a tener que comprarte una tarjeta Nvidia y así literalmente ponerle esa tarjeta gráfica que te falta para poder jugar el juego que tú deseas. Y eso es lo que me ha pasado en muchas ocasiones. O sea, tener que comprar una tarjeta gráfica solamente para jugar un juego mejor que originalmente podías descargar en un principio. Siento yo que es una tontería eso, porque es un gasto innecesario de dinero. Es como que, por ejemplo, un día diga, yo me quiero comprar una cámara y unos headsets. Si te quieres comprar unos headsets modernos y de los que sean perfectos para ser gamer, te va a costar un buen dineral. Y lo mismo aplica para la cámara. Pero si tú quisieras ganar más inversión gamer, espero que se note el sarcasmo en mi forma de hablar, tendrías que invertir incluso dinero en cosas como un micrófono, un supresor de sonido, un fondo negro, un control para lo que viene siendo tu PC, una tarjeta Nvidia, y no menos importante, las aplicaciones para poder controlar el rumbo del stream, tanto para hacer efectos como ruidos, poner tonos de pantalla, diseños cool y cosas así. Todo ese tipo de cosas cuestan un dineral que literalmente mucha gente se puede costear. Yo personalmente puedo decir que, por ejemplo, tengo un buen trabajo porque me pagan bien en mi trabajo. O sea, mi trabajo me pagan lo suficientemente bien porque me pude costear yo mi Switch de mi trabajo. Y de solamente 2 salarios. O sea, en comparación a otra gente que no le pagan bien, literalmente, en mi trabajo me pagan bien y gano un buen sueldo. Lado malo, que no mucha gente tiene esa misma suerte. O sea, si yo, por ejemplo, yo tengo la suerte de que tengo un muy buen trabajo, el problema es que yo soy consciente de que cuando me vaya a ir a cualquier otro país o vaya a buscar otro trabajo, posiblemente no vaya a tener la misma suerte. Más porque algunos trabajos piden algunas cosas muy extremistas. Por ejemplo, en algunos trabajos literalmente te dicen que te van a contratar, pero al final de cuentas, en vez de contratarte, lo primero que te dicen es: te vamos a poner un periodo de prueba. En ese periodo de prueba vamos a ir probando qué tanto tú vas a hacer.
Y en el peor de los casos no te van a pagar nada. O sea, en muchos de los trabajos que te contratan a veces no te pagan ni siquiera el día uno. Y ya después de que como no te pagan el día uno, directamente tú tienes que esperar hasta el mes siguiente. Y por ejemplo, imaginemos que yo empecé a trabajar en cosa. Yo empecé a trabajar en enero y entonces mi pago de enero me lo dan en febrero y así sucesivamente. Mi pago de febrero me lo dan en marzo y mi pago de marzo me lo darían en abril y así sucesivamente. Siempre estaría un mes retrasado con el pago. Esto yo lo considero un método nada eficiente por varios motivos. El primero es que has atrasado siempre un mes con el pago que tienes. Y segundo, que eventualmente el pago no es equitativo. Por ejemplo, yo les puedo decir que para los que están perdidos, yo el año pasado estuve en una escuela taller. La escuela taller funcionaba casi como un trabajo, o sea que yo iba desde las 6 de la mañana y llegaba a las 4 de la tarde aquí. Me pagaban solamente el cosa, me daban solamente de comer, pero no me pagaron el primer mes. Me pagaron el mes siguiente, o sea, yo empecé a trabajar, yo empecé a, por así decirlo, a tener clases un mes y me pagaron literalmente el mes después de que empezara, o sea que yo tenía, por así decirlo, un mes retrasado de pago, o sea, no tuve un mes de pago y tuve mi pago correspondiente en el mes siguiente. Esto en parte yo dije que no lo veía óptimo porque en realidad es como dije antes, no es óptimo que te paguen un mes antes, o sea que por ejemplo si yo trabajo un mes me pagan por el mes anterior en vez del mes anterior y el mes siguiente, o sea siempre vas a estar un pago retrasado directamente en teoría. Esto tiene su objetivo originalmente porque en muchos trabajos no te pagan tan bien porque consideran que esos trabajos no valen realmente la pena y literalmente por mucho que te esfuerces no vas a tener una buena paga. Por eso yo me sorprendí cuando empecé a trabajar en mi trabajo, porque en mi trabajo me pagaron el día 1, o sea, me pagaron desde que yo empecé a trabajar literalmente la primera semana, a pesar que fueron pocos días. Después me pagaron el mes siguiente y después me han pagado en el mismo orden, o sea, todos los meses me han estado pagando sin ningún problema y eso yo lo veo bastante bien porque a final de cuentas, si te pagan todos los meses, tú sabes que siempre en un mes específico te toca un pago directamente sin registrar. Y si te pagan originalmente todos los meses, no te puedes quejar respectivamente. A mí la única queja que pondría sería que me paguen a final de cada mes. O sea, a mí no me pagan originalmente en los días. No me pagan no me pagan los días 15, ni mucho menos los días por debajo del 15. O sea, mi fecha de pago siempre va a ser final del mes. O sea, final del mes siempre tengo mi paga del mes entero. Esto yo lo veo más óptimo que te paguen por parte, porque si te pagan por parte, digamos que te pago en este día de la semana hasta para que tú equivalga todo el mes. O sea, por ejemplo, si me pagan todos los martes, por poner un ejemplo, solo tienes la mitad de tu pago. O sea, tienes la mitad de tu pago el martes y hasta el próximo martes no te voy a pagar lo que te debo realmente de dinero. Porque al final de cuentas, si a ti te pagan solamente en trocitos, por ejemplo, lo que te pagarían originalmente en tu salario te lo darían por partes. Por ejemplo, te doy el salario del cosa, te doy una parte de tu salario el martes, la otra parte el martes de la semana que viene, la otra parte el martes de la semana entrante y así sucesivamente hasta llegar al final del mes. A final del mes ya te tienes acumulado el pago de todo del mes, pero a veces puede que ese pago no sea tan conveniente. Y a ver, para que se entienda esto que estoy explicando, de cuál es
desventaja que te paguen por trocitos todo el mes. Si te pagan en cada semana la misma cantidad, el problema es que a veces la misma que te paguen así tiene un contratiempo muy, pero muy importante. Si te pagan así, por ejemplo, un poquito un mes, digo un poquito una semana, un poquito la otra, un poquito la otra, a final de cuentas no te va a alcanzar el dinero que tienes que pagar, por ejemplo, porque para tú tener todo el dinero entero tendrías que esperar hasta el final del mes. Y hasta el final del mes originalmente hay cosas que tendrías que tener en cuenta siempre que vas a empezar a trabajar. La primera, los métodos de transporte. Cuando estás trabajando originalmente siempre tienes que tener en cuenta el método de transporte donde te vas. Si tu trabajo es lejos, lo más recomendable es que tú pagaras un transporte que te lleve por lo menos una parte cerca de tu trabajo y después pagues un segundo que te deje en la entrada de tu trabajo, por así decirlo, en los alrededores de tu trabajo. Ya después de eso te vas a trabajar. Una vez trabajando, tenemos en cuenta de que si te pagan literalmente la comida, tienes la comida pero no tienes el desayuno, por lo tanto ahí ya tienes que tener en cuenta que tienes que pagarte, además de tu pasaje, el desayuno que te vas a comprar. Y después del desayuno y que te dieran comida, tienes que saber que, por ejemplo, dependiendo de la hora que salga, no vas a tener cena directamente, gente o comida. Por ejemplo, si te dieron comida, estás bien, pero si no te van a dar cena, significa que desde que tú salgas vas a tener que pagar un viaje de 2 viajes. ¿Por qué digo un viaje de 2 viajes? Porque primero tendrías que pagar el transporte que tienes que ir de regreso a tu casa y el transporte que te lleve lo más cercano cerca de tu casa. Pero antes de eso tendrías que tener en cuenta que tienes que ir a un supermercado. Por eso dije un viaje de 2 viajes. Porque antes de hacer tu segundo parada, tendrías que comprarte lo que viene siendo la comida que vas a llevarte a tu casa. Y así tendrías tu cena directamente, en caso de que no compres nada, en caso de que no tengas nada en tu casa. Para casos después, originalmente en el caso de que no tengas, obviamente, lo que expliqué anteriormente, en el caso de que no tengas pasaje, en el caso de que no tengas comida en tu casa, tendrías también que prepararte la comida, pero obviamente si no tienes ni un sartén, ni un vaso, ni una tapa de mesa, obviamente también tendrías que comprarte las cosas. O sea, son un montón de cosas, tanto si estás viviendo solo como si estás viviendo acompañado directamente. O sea, si estás viviendo sola, tendrás que gastar un montón en varias cosas. Si estás viviendo acompañado, ya ahí las cosas varían. Y además ahí entra eso lo que yo expliqué antes. Ya entienden el motivo por el cual digo que a veces alguna gente no calcula mucho sus gastos. O sea, es complicado tener en cuenta de cuando te pagan por trocitos algo, contar realmente si te va a valer la pena hacer todo eso, porque tendrías que tomar en cuenta los desayunos mensuales y todo eso. E incluso cuando no trabajes, por ejemplo, en tu día libre tampoco tendrías un desayuno o algo así por el estilo. Y tendrías que estar preparando obviamente ese desayuno o comprándolo. Por eso yo digo que es muy recomendable intentar darte cuenta de cuánto te pagan en el trabajo. Si en un trabajo te pagan por partes cada semana, estamos diciendo que lo único que estás haciendo es alargando un proceso que al final de cuentas cada vez que sea el mismo día vas a estar pagando literalmente cualquier cosa. Y en el peor de los casos tienes que cambiar algunos planes. Por ejemplo, el peor de los casos es el que voy a explicar a continuación. En el caso de que tú obviamente piensas que con todo lo que he explicado antes ya literalmente has resuelto un problema, me temo, amiguito, que tengo que dejarte, creo que tienes mala suerte. ¿Por qué? En el caso de que pienses, oh, ya
Si hago todo lo que tú dices, literalmente haré ahorrar lo suficiente para vivir toda una semana. Me temo que no, porque a final de cuentas siempre hay dos cosas que son importantes siempre que eres un adulto. Las facturas de cada cosa que tú tienes. Factura por el internet, factura por el agua, factura por la basura, factura originalmente por el servicio de tu teléfono, factura por el hecho de que tu tarjeta de crédito literalmente gente la está asustando. Factura por el hecho de que llevas a tener esto y lo otro. O sea, a final de cuentas, para bien o para mal, siempre habrá algo que tendrás que pagar. Y si no tienes el dinero, los medios, tendrás que esperar hasta la semana donde te den el dinero para pagar esas cosas que debes pendiente. Y ahí entra eso que yo dije antes, o sea, sacrificar algo para pagar todas las cosas que tienen pendiente. Vivir con tu familia te puede ahorrar tener que pagar muchas de esas facturas, pero también tiene su lado malo porque eventualmente tu familia se querrá aprovechar de ti porque trabajas y querrán quitarte ese dinero que tú te esforzaste bastante en conseguir. Así que así de claro dejo muchas de las cosas. En fin, ya me he quedado ahorita sin cosas que comentar ahorita de momento. Así que esperen ustedes un rato en lo que cosa. Vamos a dejarlo por aquí temporalmente hasta en lo que termina de cargarse esto. Así que los veo en unos minutos.